¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Un ojo al cierre 2021 y otro a la reforma 2022. En esta ocasión vamos a estar aquí presentando, mi nombre es Fidel Camarillo y conmigo van a estar Gabriel Ángeles, socio del área fiscal, y Omar Rangel, asociado del área fiscal. Muy buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos sintonizan. Un gusto. Hola Fidel, buenas tardes, un gusto. Pues mira, con estos temas muy relevantes al cierre del año, y yo creo que me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Por qué realizar un precierre? ¿Por qué se vuelve tan importante en estas épocas del año realizar un precierre fiscal? Pues mira, yo te comentaría, Fidel, que las fechas se prestan prácticamente para al día de hoy hacer un cálculo de una declaración anual con cifras de noviembre y diciembre que nos ayuden a tener una certeza de cuál va a ser el resultado que se pueda tener para la declaración que se estará presentando los primeros meses, a más tardar el 31 de marzo, correspondiente al ejercicio 2021. Y como dicen los clásicos, ¿no? El conocer es poder, y evidentemente el poder conocer tus cifras, pues te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Este famoso precierre, ¿qué nos va a reflejar, Omar? O sea, ¿qué nos va a ayudar? Está bien, como comentas tú, el poder ver estas cifras, pero ¿en qué sentido? O sea, porque hay varias formas. Puede ser que nos dé un impuesto a cargo, puede ser que nos dé una pérdida fiscal, incluso hasta un saldo a favor. ¿Eso en qué nos va a beneficiar, Omar? Claro, sí, como tú bien dices, hay que estar prevenidos para conocer, derivado de este cálculo que nos va a dar un estimado muy acercado a la cifra definitiva, pues ¿qué podemos hacer? Tú ya lo mencionabas, ¿no? Por ejemplo, si nos da un impuesto por pagar, ver si con lo que hemos venido erogando o haciendo pagos ahora sí que en los pagos provisionales mensuales, pues nos va a alcanzar o aún así va a ser insuficiente, y es importante ir provisionando por ahí algo de dinero para cuando se presente esta declaración poder cumplir en tiempo, ¿no? O por otro lado también el prevenirnos, si nos da un saldo a favor, ¿por qué no, Fidel, pensar en presentarlo en los primeros meses del año, en enero, febrero, buscando solicitarlo? Sabemos que ahorita el tema de tener recursos en efectivo es muy importante para las empresas y esto es un medio. Otro ejemplo también pudiera ser en el tema del coeficiente de utilidad. Hay que ver si el coeficiente de utilidad que tenemos ahorita, pues una vez haciendo este cierre fiscal o precierre fiscal, pues nos va a dar superior al que tenemos o nos puede dar un número menor. Y volvemos al tema, si nos da un número menor, pues podemos anticipar el presentar la declaración para que evidentemente pues esto represente recursos financieros para las empresas, ¿no? Sí, como bien apunta Omar, creo que es importante porque yo creo que va a ayudar a las empresas en determinar un flujo futuro, saber su flujo que van a necesitar, poder ordenarse en esa manera, ver si pueden aprovechar, porque como bien apuntabas tú, el dinero normalmente no se tiene mucho para todos, sino se escasea de vez en cuando. Entonces, esto te va a ayudar a prevenir. Y otro tema que también hemos visto en nuestros precierres o con todos estos cambios que ha habido a la reforma de subcontratación, que hoy en día ya todos los empleados se suman a la mayoría de las empresas operativas, pues puede tener un efecto fuerte en el tema de PTU. Podemos ver, Gabriel. Sí, Fidel, gracias. En este caso, como bien mencionabas, a partir del mes de agosto prácticamente con todo este tema de la reforma laboral, muchos de los empleados que antes teníamos dentro de los grupos en compañías de servicios o incluso algunas terceras, fueron migradas directamente ahora a las compañías operativas. Y justo como comentaba Omar en un principio, hoy es relevante conocer estas cifras para efecto de poder anticipar esta famosa PTU, que no es no va más allá de que es el monto que le tendríamos que pagar ahora a nuestros colaboradores con motivo de que ya están dentro de nuestra compañía. Y adicionalmente, nos va a servir para anticiparnos, porque por ahí incluso se nos pudiera dar efectos que pueden jugarnos muy en contra, ejemplo, que puedan tener dos bases de PTU y además ir anticipando
cuánto es lo que tendríamos que estar registrando, incluso para efectos financieros, porque tradicionalmente no traíamos esos montos, al menos en estas compañías que no venían con empleados. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque ese tema de que puede haber un efecto de un doble pago de PTU, porque pues, trabajaste 6 meses de alguna manera en una empresa de servicios y otros 6 meses en la operativa, dependiendo de la alternativa que hayas tomado para para esta migración, creo que es la parte que tenemos que cuidar, porque pudiera haber un doble pago de PTU, pero creo que en este caso pudiera haber alternativas para poder minimizar lo más que se pueda esta PTU, y si lo hacemos con un tiempo importante como es un precierre y empezamos a evaluar escenarios, creo que eso va a ayudar a poder tener un ahorro en esta base, ¿no? Si es que se puede. Correcto. En este caso, Fidel, eso es lo que deberíamos de estar anticipando, conocer a cuánto ascienden esas bases, cómo podemos inclusive identificar partidas que nos puedan beneficiar y también estas famosas formas de repartirlo. Perfectísimo. Oye, y también aquí invitarlos a que nos puedan dejar sus preguntas y vamos a ir contestándolas en el transcurso de la presentación, por favor. Bueno, pues entremos ya a materia de este tema de pues, el famoso precierre, conjuntamente con la reforma 2022, que hubo bastantes cambios y creo que pueden influenciar en la toma de decisiones en este año de esa reforma. Aquí el tema de ingresos siempre se ha vuelto muy importante. ¿En qué momento se tienen que acumular? ¿Cuándo los tengo que acumular, Omar? Por favor. Claro, sí, y como bien comentan, partimos de lo elemental, ¿no? Que es el revisar cómo estás acumulando tus ingresos, no antes, no después, sino en el momento justo. Creo que es importante recapitular que hay un momento general, por así llamarlo, para cuando se lleva a cabo prestaciones de servicio o enajenación de bienes, y que pues se debe de acumular, ahora sí que lo que suceda primero entre la emisión del famoso comprobante fiscal digital, CFDI, o bien cuando se entregue el bien o el producto o se preste el servicio, o bien cuando se cobre parcial o totalmente la contraprestación. Entonces, evidentemente tenemos que visualizar en qué supuesto estamos para ver si hemos venido acumulando correctamente en pagos provisionales. Creo que aquí es importante mencionar que no olvidemos que derivado de las recientes modificaciones en el aplicativo del SAT, pues se debe de señalar los ingresos que se han venido acumulando y son los mismos que te va a jalar al momento de querer presentar tu declaración anual, salvo algunas excepciones que ahorita más adelante las estaremos planteando. Creo que también es importante recordar aquí, Fidel, Gabriel, el tema de que existen otros ingresos que difieren en este momento de acumulación. Temas muy elementales como qué pasa si por ahí tuviese una operación de enajenación de algún terreno o de algún bien, pues bueno, el momento de acumulación es distinto. Lo mismo pasa con los intereses, que su momento de acumulación es a lo devengado, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurren algunos, no sé, ustedes por ahí si tienen algunos otros. Sí, yo creo que aquí pudieran existir distintos momentos y muchas veces no depende mucho del sector. Por ejemplo, en la industria de la construcción, aparte de los que bien apuntaste, existen algunos otros momentos de acumulación conforme al avance de obra, que no es necesariamente el que tengas un CFDI o que lo hayas cobrado, o sea, eso es lo que tenemos que ir evaluando para ver cuál qué opción te toca a ti acumular y no estés acumulando ni más ni menos. Creo que en el sector financiero también existen momentos distintos de acumulación, ¿verdad, Gabriel? Correcto, Fidel. Creo que el más relevante en la industria financiera es el que adelantaba Omar, en la parte de los intereses, donde técnicamente con el paso del tiempo, es decir, cuando se devengan, los tenemos que llevar a la acumulación. Entonces, es bien importante tenerlo muy mapeado, tenerlos identificados, saber cuáles son los periodos en los cuales estos se van devengando, porque tendríamos que hacer ese reconocimiento en ese momento y sobre ello tributar. Efectivamente. Y fíjate que por las épocas del año, muchas empresas llegan a recibir anticipos que se les da y al final dicen, oye, ¿qué hago con este dinero? ¿Lo pago? ¿Me lo gasto? ¿Lo dejo ahí? Y eso te puede generar que tengas una base fiscal muy grande.
Ahí, en ese sentido, ¿qué es lo que se tiene que considerar cuando recibimos un anticipo, Gabriel? Sí, Fidel, fíjate que en este caso es muy común prácticamente todas las industrias, estamos cerrando el año, hay flujos, hay necesidades importantes por la propia época, incluso por las obligaciones a las cuales hay que hacerle frente. Entonces, en muchas ocasiones nos dan estos famosos anticipos y que, ojo, digo famosos anticipos porque debemos de cuidarlos perfectamente para que en ningún momento se vaya a considerar que hay un pago en parcialidades. Me explico. Un anticipo técnicamente no necesariamente ya sabemos a qué va o qué está cubriendo, es decir, no tenemos una cosa, un precio o un servicio. De tal suerte que hasta ahí tendríamos que acumular únicamente el flujo que estamos recibiendo, atendiendo a lo que ya adelantaba Omar cuando nos explicaba en la parte de cómo debo de estar acumulando. Caso contrario, si llegásemos a tener por ahí un pago en parcialidades, ahí sí se nos pudiera detonar un impacto muy importante. Sabemos que hay operaciones muy significativas que se hacen a cierre de año, donde incluso pudiéramos tener que acumular ingresos que probablemente se van a ir devengando, perdón, o que se van a llevar en el tiempo, no necesariamente en este momento. Entonces, lo que nos llevaría es a que tuviéramos una afectación muy importante y sobre todo en estos momentos donde dicen cash is king, ¿no? Hay que cuidar mucho los flujos. Sí, pero fíjate, como bien apuntas tú, el tema de anticipos y un pago en parcialidades. ¿Cómo identificar qué es un anticipo? O sea, de manera muy sencilla, Gabriel, y cómo es un pago, porque pueden tener tratamientos distintos para el efecto de una estimación del costo para estos ingresos. Correcto. En esencia, el anticipo no necesariamente ya está a cuenta de algo, es decir, no existe ese famoso servicio o ese bien, sino que simplemente yo recibí ese flujo y todavía no lo tengo identificado contra un bien. Okay. Y en el caso del tema de pago en parcialidades, pues ya va referente a lo mejor hasta un mismo contrato, ya conocemos el precio y contraprestación, pero en ese momento sí nos van a dar la oportunidad o sí la ley te permite tener un costo estimado, entonces te ayudaría a solamente pagar sobre la utilidad, que es lo que busca la ley de impuesto sobre la renta, no sobre el total de los ingresos. Correcto. En estos casos, cuando estamos en este supuesto, sí podemos asociarle un costo o un gasto estrictamente, donde lo que vamos a buscar es minimizar esa base, que esa es la parte importante. Entonces, hay que tener medidas ambos lados de la operación. No solo vamos con el ingreso, sino también con su costo asociado. Efectivamente. Oigan, y por ejemplo, en el tema de ingresos, ¿solamente tenemos que acumular ingresos totalmente nacionales, o sea, que realmente se genera aquí en México? ¿Qué pasa si tenemos algún ingreso del extranjero, Sí, Omar? mira, en estos casos creo que es importante y hay que tomarlo en cuenta. No olvidemos que para efectos de pagos provisionales únicamente se van acumulando los ingresos nacionales. Es decir, si por ahí alguna compañía, una empresa tuviera sucursales en el extranjero o que obtuviera ingresos de fuente de riqueza provenientes del extranjero, no se vienen acumulando dentro de los provisionales. Entonces, para la declaración anual, sí es un elemento que se tiene que acumular. Por ahí mencionábamos hace un momento, dentro del famoso aplicativo, pues ya vienen precargados los ingresos, sobre todo los nominales, los de pagos provisionales, y hay algunos apartados que se tienen que llenar dependiendo del resultado o si es aplicable a las empresas. Un ejemplo es el ajuste anual por inflación, otro el que estamos comentando, los ingresos de fuente de riqueza extranjera, que aquí creo que también es algo muy importante observar que si se acumula este tipo de ingresos, es muy probable que también se tengan derechos, como es el de aplicar el acreditamiento de un ISR que se haya pagado en el extranjero. Por ahí hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir para pagar, llevar a cabo este acreditamiento. Entonces, creo que estamos en un excelente momento para ir haciendo el análisis de cuáles requisitos nos faltan y cuando llegue el supuesto, cumplir con todo para aprovecharlo, ¿no? Sí, creo que aquí tenemos que cuidar, punto uno, los ingresos, no solo los ingresos de México, si hay ingresos del extranjero, pues también los vamos a tener que acumular, pero ahí vamos a tener que cuidar si ese ingreso ya pagó un impuesto en el extranjero, pues lo puedas acreditar en tu declaración, pero sí, como bien apuntas tú,
buscar que cumplamos con todos los requisitos que señalan las disposiciones para ese acreditamiento, ¿no? Creo que se vuelve Así importante es. ir visualizando qué tipos de ingreso vamos teniendo y qué no, para efectos de ir descartando. Y más que nada, como bien apuntas tú, Omar, en el sentido de que ya vamos a tener una declaración precargada y varios de los ingresos ya van a estar registrados. Entonces ahí vamos a tener que cuidar que realmente los ingresos que estén precargados sean los adecuados de acuerdo a lo que nosotros, déjame llamarlo, bueno, sea el deber ser, ¿no? Que no haya ni más ni menos de los ingresos que te está registrando el SAT, ¿no? Porque eso a lo mejor te pueden poner un monto, pero sí se tiene que revisar. Sugerimos revisar a detalle esa parte para evitarnos cualquier tema. ¿Estás de acuerdo, Gabriel? Totalmente, Fidel. Fíjate que justo en estos casos es donde tendríamos que estar mirando ya en avanzada y nuevamente por eso hacemos tanto énfasis en hacer estos procedimientos, porque desde ya tenemos que comenzar a mirar todas estas operaciones que incluso pudimos haber tenido, déjame poner un ejemplo, en los meses de febrero o marzo, y que hay veces que como no los traemos, y este es caso de la vida real, como no lo tenemos en papeles de trabajo, se nos llegan a ir. Y en muchas ocasiones también el impuesto que nos hayan retenido, siendo que este nos da un beneficio muy importante. Entonces, hay que cuidarlo y dentro de este barrido que hacemos como parte de todo este precierre, incluirlo ya para que cuando lleguemos a la presentación de las anuales, ahí sí ya tengamos una base muy buena con la cual poder ir eficientando los pagos que vamos a hacer. Y que, Sí, si me permiten, complementando esta parte que comenta Gabriel, creo que es importante ubicar qué tipo de ingreso se va a acumular, porque dependiendo de ello, pues también vamos a tener el derecho a las deducciones, ¿no? Entonces creo que eso también es parte de la fundamental en este momento, al llevar a cabo el análisis de los ingresos. sí, efectivamente, hay que recordar que para determinar tu utilidad fiscal es ingresos menos deducciones. Creemos importante ver los ingresos. Ahorita vamos hacia las deducciones, que creo que ahí hubo bastantes cambios o va a haber bastantes cambios para el 2022 que tenemos que tomar en cuenta para efectos de hacer tu declaración, porque sí te pudiera afectar. En- entre algunos de las deducciones que pudieran afectar para el ejercicio 2022, y creo que es una de las más interesantes, los de créditos incobrables. ¿Qué cambio hubo para 2022 de créditos incobrables? Bueno, pues prácticamente a 2021 tú podrías presentar tu demanda y con esa demanda ya podrías deducir tu cuenta incobrable. Ahora no, ahora vas a tener que presentar tu demanda, esperar a que se resuelva y prácticamente ejecutarla. Y si en ese momento, al momento de ejecutarla, ya es cuando no puedes cobrar, hasta ese momento tú vas a poder deducir esa cuenta incobrable. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a llevar a un promedio de 3 a 4 años más para poder deducir esta cuenta. Entonces, es importante para el ejercicio 2021 ir viendo o evaluando qué se va a hacer con esas cuentas incobrables. ¿Estamos de acuerdo, Omar? ¿O qué Sí, sugerimos ahí? sí, tienes toda la razón del mundo, porque por ahí, derivado de esta reforma que se nos viene, que ya prácticamente es un hecho, pues hay que evaluar qué le conviene a la empresa, ¿no? Lo comentábamos hace un momento, si a lo mejor tú buscas ahorita minimizar la base para el pago del ISR o bien de la PTU, pues hay algunos elementos que puedes anticipar. Uno de ellos es el tema de los créditos incobrables, que en este momento, pues cumpliendo los requisitos que existen hoy en día en la ley, pues prácticamente lo pudiera llevar a cabo. Básicamente, el estar solicitando por ahí el tema de la demanda por los créditos que se tengan pendientes, a lo mejor fue una operación que tú llevaste a cabo y que muchas veces se da en la vida real, ¿no? Tú dices, oye, te entrego un bien o un producto y la contraparte dice, oye, pero salió defectuoso y se hace un dilema de si te voy a pagar o no te voy a pagar. Entonces, por ahí pudiera haber estos temas de aprovecharlo dependiendo de tus necesidades. Otra situación pudiera ser, como tú comentabas, a lo mejor si ahorita no estás muy necesitado de deducciones, pues puedes esperar a que entre en vigor la nueva ley y cuando se dé ese momento, aplicar esa deducción. Perfecto. Entonces, aquí nuestra recomendación sería hacer una evaluación
de las cuentas incobrables que tienes y si consideras pertinente hacerlo deducible, sí buscar hacerlo deducible este año. Presentar la demanda para que lo puedas deducir en este ejercicio, cumplir con los requisitos que señalan las disposiciones y no esperarte 5 años. Pero todo depende de precierre, por eso es súper importante hacer un precierre fiscal, porque ahí vamos a determinar si vale la pena o no aplicar o acelerar esta deducción de las cuentas incobrables, ¿no? Creo que son de los puntos que hay que ir viendo, porque si no, esta reforma nos va a llevar hasta lo que lo deduzcamos para el 2026, 27 más o menos. Entonces, vale la pena cuidarlo y hacer esa consideración. Si traemos pérdidas, a lo mejor no pasa nada si las dejas, pero si ya traemos una base impositiva, nuestra recomendación es sí buscar deducir estas cuentas incobrables si así procediera. Y como estas, también vienen otros pagos, los famosos pagos de personas físicas y sociedades civiles. En estos casos, Gabriel, ¿qué es lo que se tiene que cuidar? Sí, Fidel, fíjate, un comentario adicional también al tema de créditos incobrables. Creo que viene bien en estos momentos hacer una revisión también integral a los expedientes que se vienen formando como parte de estos posibles créditos incobrables. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay algunos elementos que forman parte de esa cuenta por cobrar que no se consideran, ya sea desde el punto de vista de la integración legal o necesariamente de lo que tiene derecho a cobrar. Entonces, comentario al margen y ahora sí, en el caso de pagos a personas físicas y en general de todos aquellos regímenes que van a flujo de efectivo, aquí los invitamos a que se haga una reflexión y se haga un ejercicio de qué podemos hacer, como siempre sabemos que la operación manda, y si es posible de cierta forma anticipar esos flujos y cumplir con los requisitos de forma que tomemos esas deducciones en este momento, es decir, al cierre del ejercicio. ¿Qué sucede? Y también son casos que se dan en el día a día. En muchas ocasiones tenemos las obligaciones de pago los primeros días de los meses siguientes. Entonces, en estos casos en particular, si de todos modos lo vamos a pagar a más tardar, no sé, el día 10 de enero, pues a lo mejor convendría hacer el ejercicio de tratar de anticipar para efectos de que sí podamos contar con esa deducción, porque la base, pues como sabemos, sí tiene que obedecer al periodo contable. Exactamente, y aquí, por ejemplo, en el tema de la CCC, pues sí les sugerimos, si tienen ahí una utilidad, pues pagarle a Garrido Licona para que puedan deducir esa cuenta incobrable, sin problema, ¿eh? Es buena idea. Aquí hacen una pregunta, Gabriel. ¿La deducción de la cuenta incobrable aplica en la declaración anual 2021? Sí, justo sumando al análisis que comentábamos, si nos conviene tomar esa deducción, es decir, que realmente tengamos una base importante, que realmente nos sea útil, sí, la respuesta sería sí. Evidentemente, si la llevamos a 2022, vamos a caer en este supuesto que ya anticipaban perfectamente, donde me va a estar difiriendo esa deducción hasta 3, 4 ejercicios y dependiendo mucho de cómo se vaya a dar la gestión de cobro, que ese es un punto que también se está implementando bastante importante en la reforma, donde a diferencia de ahora, con que yo demandara, allá tengo que demandar, que me resuelvan y además demostrar que hice gestiones de cobro ya como parte de toda esta gestión, de todo este proceso, perdón. Entonces, se antoja ya mucho más complicado que logremos esa deducción en los tiempos. Sí, Sí, porque como bien decías, Gabriel, pues se van a requerir una resolución definitiva, ¿no? Y haber tenido esa gestión de cobro, entonces se alarga todo este plazo. sí, mira, y otra pregunta que aquí nos están haciendo la audiencia es, ¿qué va a pasar con las cuentas incobrables que ya tenemos en este momento? O sea, yo aquí diría, bueno, si tienes una cuenta incobrable y aplica la deducción, presentas demanda y todo lo que y cumples con los requisitos de ley, pues vas a poder deducirla conforme a las disposiciones vigentes. Si no lo haces y te esperas hasta 2022, ya tendrías que cubrir con esas disposiciones, que es demandar y esperar que se resuelva la demanda y ejecutes. Entonces, si las tienes, revisar y ver si las podemos aplicar en este año. En caso contrario, bueno, tendrás que aplicar la nueva reforma 2022 que te va a llevar a que esta deducción solamente la puedas tener dentro de 3 o 4 años. Esa sería la respuesta. Y en el tema también de deducciones, creo que hay un tema que es muy importante
Omar y Gabriel, en el tema de los intereses, porque a partir de 2020, si mi memoria no me falla, está el tema de los intereses netos y también viene que ya viene hace muchos años, el tema de la capitalización delgada, que también en ese sentido, más que nada en la capitalización delgada, hubo cambios importantes para 2022. Entonces, creo que aquí sí vale la pena hacer ese análisis de estos intereses. Aquí, Omar, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, desde luego la sugerencia es, dentro de este precierre hay cálculos muy particulares como estos que comentas, que sí es importante analizar, porque de entrada, en tema, o sea, no olvidemos que punto número uno, pudiera ser que los dos te sean aplicables y hay que ver a cuál se le tiene que dar efecto, ¿no? Entonces, desde ahí eso va a ser relevante. Y punto número dos, en el caso particular de intereses netos, como tú bien recapitulabas, entró en vigor recientemente. El año pasado fue la primera vez que se determinó. Entonces, por ahí hubo muchos casos en los cuales hubo una especie de no aplicación de una deducción. No es que fuera un no deducible absoluto, que ya se perdiera, sino que en ese momento pues no se podía aplicar la deducción porque hay que cumplir una serie de comparaciones. Entonces, este año probablemente eso que no se aplicó el año pasado lo pudieras deducir ahorita. Y esto es bastante relevante porque también no olvidemos que si por ahí tiene la oportunidad de hacer la deducción y se nos pasa, se pudiera perder. Entonces, es algo que se tiene que cuidar. A ver, Omar, aquí creo que sí vale la pena decir, a ver, si yo en 2020 determiné intereses netos no deducibles o no pude realizar esa deducción en ese año, en este 2021, muy probablemente, todo depende de los números de la empresa, a lo mejor puedo aprovechar parte de los intereses que no pudieron ser deducibles el año anterior. Así es, efectivamente, tendrías que primero hacer la mecánica del cálculo y en dado caso de que los pudieras aplicar, pues los puedes aprovechar para efectos de, ahora sí que disminuirlos como parte de tus deducciones. Insisto, no es que haya sido un no deducible como hay otros casos donde si no cumples ciertos requisitos, pues ya pierdes ahora sí que para siempre ese derecho. En este caso no, en este caso era como una especie de stand-by que ahorita pudieras utilizar. Creo que es importante mencionar que esto lo tengan en el radar por si en el año anterior tuvieron por ahí intereses netos que no pudieron deducir, no se nos vaya a ir porque si no los aprovechamos, sí pudiéramos ya perderlos. Entonces creo que este tema sí se vuelve importante que se tenga en mente para verificar que no perdamos esa deducción. Ese es en el tema de intereses netos. Para el tema de capitalización delgada, Omar, yo creo que aquí sí me gustaría que primero nos comentaran, ya sea Gabriel, Omar, qué pasa para 2022 o qué cambios importantes va a haber en este sentido en el tema de capitalización delgada. Sí, aquí en el tema de capitalización delgada, déjame decirlo así, Fidel, este va a ser el último año en donde recordemos que para comparar las deudas que tengas con partes relacionadas en el extranjero, lo comparas contra el capital, que puede ser el capital contable o el capital fiscal. La ley te da esas dos opciones. Entonces, cuando es con el capital fiscal, el capital contable fiscal, déjame llamarlo así, denominarlo así, utilizamos algunos factores o algunos atributos, como es la famosa CUCA o la CUFIN, que viene siendo un parámetro similar desde un punto de vista financiero al capital social y a las utilidades generadas, ¿no? La ley hasta 2020 no te señalaba el que tendrías que disminuir las pérdidas fiscales, situación que para 2021 ya se va a tener que observar si tú quieres utilizar las cuentas fiscales. Entonces, es un momento interesante para hacer déjame decirlo así, para hacer una proyección para 2021 y lo que nos va a impactar e incluso para futuros ejercicios, como pudiera ser 2022, y ver por ahí algunas otras alternativas que existen en esta materia, ¿no? A ver, perdón, nada más aquí para aclarar el tema. El tema del disminuir las pérdidas fiscales de la cuenta de capital fiscal, ¿aplica para determinar los intereses de qué año, amor? Esto va a ser a partir del año 2022.
es decir, de las operaciones de 2022. Para 2021 seguimos como se ha hecho, déjame denominar en los últimos años. Entonces, como podemos decir que para 2021 se viene a aplicar la mecánica de siempre, donde puedes determinar tu capital fiscal o contable, como lo llamaste tú, en el que se determina tu CUCA y tu COFIN, sin la disminución de estas pérdidas, que eso te va a ayudar a tener un interés mayor deducible y no te deje más parte en el no deducible. Lo que pasa para 2022 son dos cosas, como bien apuntabas tú. Uno, que ya de de tus cuentas fiscales, de tu CUCA y COFIN, vas a tener que disminuir las pérdidas, y adicionalmente te dan el requisito de que no puedes exceder de un 20% más de tu capital contable. Entonces creo que esas limitantes te va a llevar a que tu interés sea mayormente no deducible, y por lo cual vas a tener que pagar un impuesto mayor. Entonces, hay que buscar la forma de aprovechar en este ejercicio lo más que se pueda teniendo estas cuentas fiscales, si así al momento de hacer el cálculo lo permite, porque a partir del siguiente ejercicio, muy probablemente nuestra deducción en el tema de intereses va a ser menor. De acuerdo contigo. Y creo que estos temas son importantes, pero hay también más cambios en el tema de deducciones, y creo que vale la pena también que los vayamos abordando. Uno de ellos, que eso es algo, bueno, se puede decir que ya venía en ley y todo, y que tenemos que cuidar mucho, y que es de las deducciones más importantes que se tienen en las empresas, pues el famoso costo de ventas, o costo de lo vendido, que lo vas a poder deducir, o que lo tienes que deducir pues, año con año cuando vendas, ¿no? Aquí al respecto, pudiera haber alternativas en algunos sectores para el famoso costo estimado, que era algo parecido que señalábamos cuando entramos al tema de ingresos, en el tema de los ingresos o las parciales o en parcialidades, que tendrás derecho a un costo estimado. Aquí, ¿qué recomendamos para estos efectos, Omar? Mira, esto creo que es interesante en el sentido de que la ley siempre o en algunos casos, no siempre, en algunos casos, te maneja algunas opciones. Puedes hacerlo de forma A o de forma B. Tú bien lo precisabas, ¿no? En el tema de los pagos en parcialidades, pudieras incluso el llevar a cabo un costo estimado. Es un ejemplo. Hay otros ejemplos en industrias, como puede ser en el tema de contratos de obra inmueble, en el cual puedes llevar a cabo tu deducción referente a un costo de ventas normalito, como lo conocemos, o bien pudiera ser mediante un costo estimado, atendiendo la mecánica de ley que te precisa. Evidentemente hay que buscar cumplir con los requisitos, que esto es elemental cuando hablamos de deducciones en general. Siempre hay que ver los otros requisitos y estarlos cumpliendo. Y estos son algunos ejemplos de muchos que existen en la ley, en los cuales evidentemente lo interesante es, ahorita que vamos a hacer este cierre fiscal, ver cuál de las dos opciones nos conviene más aplicar dependiendo de los números que se vayan arrojando, ¿no? Claro, y sí, es importante que revisemos cuál es lo que nos conviene, ¿no? En los casos que se pueda aplicar un costo estimado, porque hemos visto en la práctica que muchas veces al momento de determinar un costo estimado, a lo mejor para este año puedes tener un beneficio mayor, o sea, una deducción mayor a tu costo normal. Creo que vale la pena hacer ese cálculo para ver cuál es el que más te conviene. Y también para deducciones de activos fijos en la reforma 2022 existen varios cambios, que principalmente, ¿cuáles son, Gabriel? Sí, Fidel, fíjate que en el caso de los activos fijos ya nos cambiaron las reglas en términos generales, y dentro de estas me parece que la más significativa que se está incorporando es que se amplía la definición de activo fijo. Recordemos, solo para dar un poco de contexto, que los activos fijos o la deducción de inversiones en términos fiscales realmente se implica que durante el tiempo yo voy a hacer un cálculo con base en ciertas tasas que voy a ir deduciendo hasta ese porcentaje máximo en cada ejercicio. Ahora, lo que se está incorporando para 2022 es que esos montos que yo voy a acabar difiriendo en el tiempo también van a incluir todos aquellos gastos que son necesarios para poner ese bien a punto. Incluye transportación, incluye instalaciones, incluye una serie de actividades que tradicionalmente veníamos deduciendo en el gasto. Es decir, lo metíamos en este mismo ejercicio.
Para poner un caso muy concreto, digamos que si yo adquiría una maquinaria ahorita en 2021 o bajo las reglas de 2021 y yo requería ponerle una plataforma, la instalación eléctrica, la luz, todo lo que fuese necesario para que eso pudiera funcionar, esos gastos en algunas ocasiones, dependiendo del análisis que se hiciera, podíamos llevarlo directamente, en el ejemplo que te pongo, a esta deducción 2021, que esa lo vamos a poder seguir manteniendo. Sin embargo, para 2022, todos estos costos asociados ya van a tener que caer dentro del monto total, del monto global, y solo me voy a poder llevar en la vida un porcentaje de ello. Entonces, hay que irlo viendo y en caso que sea necesario y que así lo podamos hacer, pues ver qué podemos deducir ahorita bajo este régimen que a todas luces es más amigable el actual. Sí, efectivamente. Aquí hay que hacer esa revisión, esa evaluación de que todo lo que corresponda y se pueda deducir lo estemos aplicando, porque como bien apuntas, Gabriel, si lo dejamos para el próximo año, pues muy probablemente ya no va a poder ser un gasto, va a ser parte de la inversión y lo vamos a ver a un porcentaje que te puede llevar hasta 10 o 15 años para poderlo deducir. Entonces, en este tema sí es súper importante que analice y veamos que lo estamos aplicando de una forma adecuada. Y yo creo que antes de entrar al tema de atributos fiscales, aquí Omar y Gabriel, creo que tendremos que sugerir o qué sugerimos o qué recomendamos en el tema de precios de transferencia. Creo que es un tema que estamos haciendo para hacer esa, déjame llamarlo también, esa preevaluación de nuestros precios de transferencia, de nuestros valores de mercado, porque podemos identificar si estamos en los rangos adecuados, si estamos por abajo, por arriba, y creo que estamos a muy buen tiempo de poder hacer movimientos dentro con nuestras partes relacionadas, porque si no lo hacemos en este periodo, que déjame llamarlo, de que queda de aquí a diciembre, al 31 de diciembre, y llegamos a determinar que no estamos dentro de los rangos adecuados en materia de precios de transferencia, pues a lo mejor vamos a tener que hacer ajustes a precios de transferencia. Y eso pues, a las autoridades muchas veces no les gusta. Entonces, y puede ser sujetos a una revisión. Entonces, yo creo que aquí la recomendación sí sería que se tuviera también un precierre o una evaluación, una previa para precios de transferencias, que aquí no los tenemos en la lámina, pero sí creo muy importante que se evalúe y le recomendamos ampliamente esa parte. Sí, Bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo. E incluso por ahí, otro ejemplo también sería en el tema de los gastos, ¿no? Que pues se busque cumplir con el tener el CFDI antes de que concluya el ejercicio y por ahí hay algunos otros que siempre es importante estar cuidando, pero sí tienes toda la razón del mundo que en tema de precios de transferencia, pues es algo que hoy en día las autoridades están vigilando cada vez más, entonces también hay que tenerlo ahí en la lista, ¿no? sí, creo que aquí, Gabriel, se vuelve muy importante el tema de forma para efectos de estos gastos que tenemos que ir cuidando año con año. Correcto, Fidel. Fíjate que incluso todos los temas relacionados con precios de transferencia en los últimos años han estado en el ojo del huracán. Recordemos por ahí que ya tenemos algunas declaraciones que se tienen que presentar, las de operaciones relevantes, y tenemos fracciones específicas relacionadas con precios de transferencia, que lo que buscan es esto, que la forma se cumpla, que efectivamente contemos con un defense file, que si tuve operaciones que de alguna forma modificaron sus contraprestaciones, tenga un sustento real de por qué se dio esa modificación e incluso las condiciones que fueron utilizadas. Ya hoy la autoridad, por ejemplo, en los financiamientos que tenemos entre operaciones, entre partes relacionadas, está cuestionando incluso la evaluación del perfil de las compañías. Es decir, es como cuando vamos a pedir un crédito hipotecario ya como persona, pues ya me están evaluando y eso mismo ya está solicitando la autoridad que se haga para dar estos famosos financiamientos. Entonces, estamos yendo más allá y además hay que tener toda la información y documentos que sustenten que eso efectivamente se llevó a cabo, ¿no? Efectivamente. Y en el tema, ahora sí,
otro de los puntos que tenemos que cuidar son o aprovechar los atributos fiscales que van teniendo las empresas. No se nos vaya a pasar, tenemos que vigilar qué es lo que tenemos y cuidar mucho y cuidar al respecto estos atributos. Omar. Sí, va de la mano con lo que hemos venido charlando, en el sentido de que, pues, dependiendo de las cifras de lo que te convenga, vayas utilizando. Ya dimos por ahí algunos ejemplos en el tema de intereses netos, otro ejemplo en la parte de los acreditamientos. Pudiera haber supuestos, déjame decirlo así, pérdidas fiscales. A lo mejor ya están pasando los 10 años que tienes derecho a amortizarlas, y derivado de la evaluación de tus cifras, pues dices, no, ¿sabes qué? Ahora no me conviene anticipar, más bien ahora me conviene diferir un poco ciertas deducciones. Gabriel ya nos daba algunos ejemplos, y creo que son estos elementos los que se tienen que estar tomando en cuenta para efectos de la presentación de la declaración anual. Perfecto. Y creo que de los temas que están, yo creo que muy de moda y que hay que tener muchísimo cuidado y que cada año hay muchos cambios, si no es que cada año, incluso en el transcurso del año, van haciendo modificaciones, son los famosos CFDIs. En tema de CFDIs, siempre hay cambios y aquí al respecto para 2022, ¿cuáles son los cambios más importantes, Gabriel, que se tienen que cuidar? Mira, Fidel, en el caso de CFDIs, como bien mencionaba, siempre ha sido un tema prácticamente a raíz de que los nuevos aplicativos ya de cierta forma jalan la información que se ha estado generando. Ya la autoridad tiene una herramienta prácticamente inmediata para poder rastrear si le estoy pagando bien los impuestos a los que estoy obligado. Es decir, hace una conciliación directa de todos esos FDIs que yo emití contra lo que yo estoy incluyendo como ingreso, de tal forma que en caso de detectar inconsistencias, pues simplemente nos manda a llamar o nos manda una invitación para que le expliquemos qué está sucediendo. Cuando en la realidad hay muchas situaciones que pueden explicar esto, situaciones operativas me refiero, pero también en muchas ocasiones sí son temas en donde hay errores, hay cuestiones operativas, incluso de duplicidades, que necesitamos acotar en avanzada. ¿Por qué mencionaba el aplicativo? Bueno, pues básicamente porque para incluir ahora a nivel de la declaración anual esos ingresos de forma correcta, yo necesito hacer las modificaciones en cada uno de los periodos en los cuales fui declarando. Es decir, si por ahí resulta que al cierre del ejercicio identificamos que tengo un ingreso duplicado a lo mejor del mes de marzo, pues lo que voy a tener que hacer es regresarme a corregir en el mes de marzo ese monto que yo señalé y con base en ello esperar a que el sistema se actualice y que entonces yo lo pueda mostrar ya ahora sí a nivel de la declaración y del monto que yo voy a estar señalando en la misma. Lo mismo pasa, Fidel, para el caso de los pagos de nómina. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí sí es muy común que tengamos pagos diferidos, es decir, que a lo mejor, déjenme poner un ejemplo que es también caso de la vida real, a lo mejor el empleado o el colaborador que en algún momento separamos o que ya no se encuentra laborando con nosotros, pues simplemente se fue y no regresa en tiempo por su finiquito o por los montos que le vamos a pagar. Eso provoca un diferimiento en los momentos en los que yo estoy enterando ese impuesto y que obviamente cuando la autoridad lo revisa, pues por ahí me puede cuestionar. De hecho, en la mayoría de los casos ya tenemos muchísimas ocasiones donde tenemos que ir a entregar directamente a la autoridad la explicación de estas diferencias que pueden suceder. Y lo mismo va cuando lo llevamos a la declaración anual, porque recordemos que también ya los montos relacionados con la nómina que implicaban una retención, ya también los tenemos precargados. Situación que nos lleva a que así como los ingresos, si hay algo que yo tenga que corregir, pues necesito corregirlo en su periodo y esperar a que se actualice las plataformas. Entonces, esto nos mete en un tema práctico muy importante, es un reto, la verdad es que por lo menos el año pasado sí fue un reto importante entre la plataforma del SAT
y fallas que se tenían pues, de las operaciones del día a día, pues esto hizo un caldo de cultivo para que ya llegados a las fechas, pues estuviéramos corriendo, ¿no? Es por ello que recomendamos que justo aquí nos anticipemos a ese efecto, Fidel. Sí, efectivamente era algo que quería comentar, que yo creo que aquí lo importante que se tiene que hacer es buscar la manera, si el SAT o las autoridades están haciendo estas conciliaciones a través de sistemas ya automatizados y salen por default y han llegado cartas de invitación, ya lo suben a la declaración, o sea, cada día estamos, déjame llamarlo, más vigilados, más controlados. Entonces, aquí yo sí recomendaría que se tenga un sistema ya como empresa que tú puedas hacer ese mismo trabajo que las autoridades están haciendo. ¿Para qué? Para ir tener un tema de prevención y cuidar que todos los FDIs que están metiendo son los adecuados, que no estamos duplicando, que nos falta una cancelación, todo lo que comentaste. Creo que en esta parte se vuelve de suma importancia tener un desarrollo tecnológico para esos efectos. Que la ventaja de este efecto, que bueno, como todos saben, en la firma tenemos ya este tipo de sistemas que les puede ayudar a llevar estos controles de estas conciliaciones que se han vuelto, como decía Gabriel, una locura y una carga de trabajo importantísima, pero a través de estos sistemas que hemos logrado desarrollar en la firma, podemos hacerlo esto mucho más eficiente y con una carga de trabajo no tan fuerte para las empresas y darles esa tranquilidad de que los FDIs que están determinando o están considerando en sus declaraciones, ya sean mensuales o anuales, sean las adecuadas y no se estén generando alguna multa o que ratito vamos a hablar en este sentido. Creo que en esa parte es importante. Sí, no, totalmente de acuerdo con ambos, en el sentido también de que no olvidemos que ya son muchas las sanciones y se van a incrementar. Para 2022, creo que es importante destacar que como parte de la reforma se vienen cambios muy relevantes en esto que estamos dando. Uno de ellos es en la parte de la cancelación de los CFDIs. ¿En qué sentido? Pues prácticamente a partir de 2022 solamente vas a poder cancelar los FDIs de ingresos a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Es decir, si te pasas del ejercicio, ya no lo pudieras estar cancelando. Si lo hicieras, evidentemente ahí entran las sanciones, que lo platicabas, Fidel, y aquí nos están señalando multas que la verdad son multas, déjame decirlo así, son monstruosas porque llegan a ser de entre un 5 a un 10% del valor de la operación. Entonces, sabemos que hay comprobantes fiscales que amparan operaciones muy importantes. Entonces, esto se tiene que estar vigilando día a día porque ya nos están poniendo otra sanción, más a las que ya se tenían, como el que si no cumples o no contestas, te pueden cancelar ahí los sellos digitales, y las que ya hemos venido también informando o avisando a todas las empresas a través de estos medios. Entonces, creo que esto sí es muy importante que se tenga que estar cuidando. Y otro tema que es bastante interesante y que la verdad es importante tomar en cuenta, te diría que desde ya, no esperarnos a 2022, si bien es algo que se va a empezar a vigilar a partir de ese año, es la parte de que ya no se va a poder cancelar los FDIs de ingresos mediante una nota de egresos, es decir, las famosas notas de crédito. Sabemos que algunas empresas lo que hacían era, oye, pues tuve una operación de un ingreso, en la cual, pues bueno, por ahí hubo un error en cualquiera de los datos, me equivoqué en el importe, me equivoqué en el RFC, detalles, y pues lo más común o que muchas empresas hacían era, pues no te preocupes, emite una nota de crédito por el mismo importe, cancelándolo. Entonces, esto ya no se va a poder hacer. Porque las disposiciones te señalan que a partir de 2022 las notas de crédito se van a poder utilizar única y exclusivamente cuando lleven a cabo el tema de deducciones, descuentos, bonificaciones.
En ambos casos, y regresando un poco a lo que hablábamos de la cancelación dentro del ejercicio y en el tema del uso de las notas de crédito, también te van a pedir, porque sí te lo dice la disposición, y ya ha venido sucediendo en las famosas cartas invitación, que si haces alguno de estos temas, pues te van a decir que por qué lo estás haciendo, porque debe haber una justificación en la operación. Entonces, va a ser muy importante contar con estos defense file y con toda esta historia de cómo van funcionando tus movimientos a través de los FDIs. Entonces, esto definitivamente, Fidel, Gabriel, pues solamente una máquina, un robot, un sistema lo puede llevar a cabo con exactitud, ¿no? Así como el SAT lleva este control, por así decirlo. Sí, efectivamente, Omar. Y nomás aquí para hacer una precisión. O sea, a partir de 2022 ya no vamos a poder cancelar nada solamente en el ejercicio. Así es. Que 2021 todavía se puede. 2021 se entendería que sí, sin embargo, aquí no está de más, como siempre lo mencionamos, si ya viene la regla, pues hay que prevenir y empezar a tomar medidas, sobre todo porque la regla es un poco ambigua no te dice si pasa lo mismo en una sustitución. No olvidemos que en una sustitución de un CFDI implícitamente siempre existe una cancelación. Se puede interpretar y es importante tomar la postura de que si vas a cancelar una operación y ya jamás en la vida vas a volver a facturar, pues es donde entra esta regla donde te dice que solamente lo puedes hacer dentro del ejercicio. Si lo haces posteriormente, ya hablamos de la multa y que es bastante grande. O sea, en el tema de sustituciones, pues hay que tomar postura y hay que estarlo vigilando. sí, mi pregunta más que nada, Omar, iba en el sentido de que, a ver, ¿qué pasa con los comprobantes que tengan fecha 2021 y que yo los cancele en 2022? O sea, ya no vamos a, déjame malo, ya no vamos a poder, conforme a la nueva disposición, nos pudiera aplicar y ya no lo puedo cancelar porque ya no es del ejercicio. ¿Qué pasaría en esos casos, Omar? Mira, la realidad es que pudieran quererte aplicar la famosa multa que estamos mencionando. Sin embargo, yo creo que sí hay elementos para precisar que no es una regla que te tenga que aplicar todavía. Pero bueno, estamos hablando de que vamos a tener que contar ahí con más elementos de prueba, de defensa. Entonces, la sugerencia es prevenir desde ahorita y no dejarlo para mañana. Exactamente, o sea, yo creo que ahí lo que tenemos que cuidar es si la cancelación de algún CFDI por X o Y razón, si se puede hacer en este ejercicio, estaría mucho mejor para evitarnos cualquier tema de interpretación. Que digo, para mí a lo mejor sí es muy claro poder, pero pues nunca, sí sería mejor ir viendo cómo en ese tema en específico. Creo que es importantísimo que lo estemos cuidando para no pasar. Y el otro tema que me llamó mucho la atención, que bien comentaste, Omar, que es una práctica muy normal que hoy en día se viene haciendo, es el tema de cancelar, déjame llamar ingresos, a través de estas notas de crédito. Y es algo que es muy común y que muchas empresas, ya sea bien o mal de hecho, lo están haciendo. ¿Por qué? Porque es algo muy práctico decir, bueno, pues no me meto a la cancelación, en avisar, entonces nada más genero una nota de crédito de ese ingreso y al final pues me da el mismo resultado. Que eso, por lo que estoy entendiendo, para 2022 ya no va a ser posible usar estas notas de crédito. Así es, para esos casos en específico de cancelación de un ingreso, ya van a estar prohibidas. Sí se va a poder utilizar los FDIs de notas de crédito, como comúnmente se les conoce, pero cuando sea, déjame te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ahí tienes una venta de un producto que vale 100 y que dices, oye, te voy a hacer una devolución de una parte o vamos a aplicarte un descuento del 5% por pronto pago. En esos casos sí puedes emitir una nota de crédito en la cual al momento que le emitas es fundamental estarla asociando el famoso UID fiscal, que es como el código de identificación, para que venga vinculada al CFDI de origen. Por ahí también se está estimando, Fidel, Gabriel, que van a también salir diversas reglas relacionadas con estos temas de la emisión de CFDIs y va muy de la mano con estas dos modificaciones a nivel ley. Entonces hay que estar muy al pendiente de lo que se pudiera estar modificando para
pues aplicarlo porque pues, ya han venido haciéndose cambios recientes y es importantísimo el estar al día. Sí, Gabriel, aquí a lo mejor, digo, hay un cambio también en el tema de los FDIs o se visualiza un cambio que ya se ha venido comentando por parte de las autoridades, ¿no? Que es ya el número 4 o 5 del famoso FDI, ya ni sé en cuál vamos. Sí, hombre, ya esto se está volviendo como los Windows, ¿no? Que ya vamos en varias versiones. Sí, mira, realmente es un cambio que hasta ahora está a nivel de comentarios. La realidad es que no tenemos nada oficial aún. Incluso tenemos a lo más que hemos ya logrado conocer, es que sí se está manejando al interior de las autoridades una nueva versión de FDIs. Se está planteando que haya por ahí una cuarta versión, de hecho lo llaman el CFDI 4.0, y aparentemente dentro de van a estar estas validaciones que comentaba Omar. Es decir, como sabemos hoy, ya los CFDIs tienen ciertos candados que nos permiten o no nos permiten hacer algo. En este caso, lo que se pretendería es que se incorpore algo así. Ojo, insisto mucho en esto porque todavía no tenemos nada oficial, pero sí ya se está empezando a mover mucho este posible cambio que pudiera venir y pues ahí como siempre, todos los cambios que se van incorporando en materia tecnológica requieren un tiempo de implementación, requieren una inversión en la mayoría de las ocasiones bastante importante, no solo a nivel de los software o de los sistemas que se tienen que implementar, sino incluso en el conocimiento de las personas específicas y cómo afecta la operación precisamente, porque ahí cuando vienen estos cambios, pueden caer estas situaciones como las que ustedes comentaban ahorita de las notas de crédito, ¿no? Donde algo que yo venía haciendo comercialmente de cierta forma, como mañana ya no se va a poder, ahora necesito capacitar a mis equipos para que hagan algo distinto. Entonces, esas situaciones siempre son un reto que, bueno, vamos a tener que transitarlo en caso de que se dé a conocer y que salgan los términos que lo estamos comentando. Pero sí, Fidel, sí se viene y aparentemente sí viene con estas posibles validaciones, además de algunos otros. Y seguramente van a buscar ya empezar desde el CFDI, que ya no puedas emitir notas de crédito cancelando algún CFDI de ingreso, ¿no? Creo que todo lo han ido manejando así, han avanzado muchísimo las autoridades, entonces creo que también se vuelve muy importante que reflexionen si es necesario tener un desarrollo tecnológico que les ayude con todo este tipo de información que hoy en día piden las autoridades para evitarse contingencias hacia el futuro. Creo que esa recomendación la tenemos que dar porque es la forma en que hoy en día tenemos que ir previniendo que no se nos estén yendo un CFDI, porque como bien decía Omar, las multas son bien costosas y multas por un error de no cancelar un CFDI, que esos van a doler y que creo que vale la pena cuidarlos y que con eso, con estos sistemas lo puedes evitar, ¿no? Creo que esa inversión que se debe de hacer o que se tiene que hacer en un desarrollo tecnológico es muy importante para las empresas, lo consideren y lo tengan en cuenta, porque sí o sí lo van a necesitar. Ya no podemos quedarnos atrás en este tema tecnológico por todos los cambios que se tienen y cómo están revisando las autoridades. No sé, Gabriel, Omar, alguna reflexión, algo más que quieran comentar. Pues sí, en esencia, creo que lo que se ha platicado, cerrando primero el tema de los FDIs, evaluarlo, como bien comentabas, porque los riesgos y costos pueden ser mucho más grandes que lo que se cueste hoy en día o esa inversión para llevarlo a cabo. Y en general, creo que en tema del cierre fiscal, a mí sí me gustaría recordar lo que siempre nos han dicho, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy para efectos de conocer tus cifras y ver justamente qué es lo que más te conviene como empresa, como negocio y tomar las mejores decisiones. Gabriel. Sí, sumando justo a lo que dice Omar, Fidel, sí es bien importante conocer ese piso o ese techo, que es lo que nos va a dar visibilidad para poder anticiparnos. Y eso es el precierre, no va más allá. Necesitamos conocernos, necesitamos hacer una radiografía detallada que nos permita dar esa maniobrabilidad y manejar de forma eficiente nuestros recursos. Ha sido un año complicado, el que viene
las estadísticas están dando movimientos por ahí bastante preocupantes, la inflación la traemos alta, de tal forma que hay que anticiparnos, hay que ver todo esto a detalle y hoy más que nunca hay que hacer este precierre porque nos puede dar muchos dolores de cabeza la parte impositiva el próximo año. Sí, pues efectivamente, creo que bien apuntan ustedes, creo que si no estás acostumbrado a hacer un precierre fiscal o no lo tenías pensado, nuestra recomendación es hacerlo. Con mucho gusto también los podremos apoyar en hacer este precierre si así lo considera necesario, porque vienen cambios y hay que cuidar todos estos cambios y ver cuál es lo mejor para la empresa. Creo que lo que sobra es agradecerles, Gabriel, Omar, por el tiempo en este webinar. Creo que de nuestra parte es todo. Ya estamos checando, ya creo que ya no hay preguntas, pero cualquier cosa ahí van a estar nuestros datos. Si tú, Omar, quieres dar tu correo, Gabriel, por cualquier duda que tengan, nos puedan buscar. Sí, claro que sí. Muchas gracias a todos por su atención. Me pueden encontrar en las páginas de Garrido Licona y mi correo personal es orrangel@garridolicona.com. Igualmente, muchas gracias por su atención. En mi caso, mi correo es gangeles@garridolicona.com. Pues muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Omar, y muchas gracias a todos por su tiempo. Y cualquier cosa estamos al pendiente. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.